La discapacidad suele asociarse a personas que están en silla de ruedas o que tienen algún impedimento físico para moverse. Sin embargo, existen discapacidades que no son evidentes a simple vista, como los trastornos de ansiedad o de personalidad. Hoy, una asesora jurídica federal nos dirá cómo pueden hacer efectivos sus derechos las personas con discapacidades invisibles. Soy Verónica González, quédate porque aquí te defendemos. Licenciada Jenny Elizabeth Medina Guzmán, asesora jurídica especializada en atención a personas con discapacidad del Instituto Federal de la Defensoría Pública. ¿Cómo te va, abogada? Bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar en el programa. Gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación. Háblanos de este concepto de las discapacidades invisibles. ¿Qué debemos entender cuando estamos hablando de esto? Bien, la discapacidad no invisible, vamos a partir primero de lo que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las personas con discapacidad son aquellas que tienen una deficiencia física, mental, intelectual, sensorial o psicosocial a largo plazo y que al interactuar con barreras van a impedir que se haga efectivo sus derechos, va a impedir que se haga efectivos sus derechos en igualdad como otras personas. Ahora bien, esta deficiencia es imperceptible, es decir, no es aparente para las demás personas. Como existen muchas deficiencias con esta característica, obviamente pues existen muchas discapacidades no visibles y que pues obviamente pasan desapercibidas para cualquier persona. Por ejemplo, se encuentra la discapacidad auditiva. Si nosotros vemos a una persona caminando por la calle, no vamos a percibir su discapacidad, pero al momento en que interactuamos con esta persona es cuando se hace visible su discapacidad. Algunos otros ejemplos que se encuentran con estas características es la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, las que derivan de enfermedades cerebrales, el Alzheimer, el dolor o la fatiga crónica o la condición del espectro autista. Licenciada, ¿siempre habían sido consideradas como discapacidades invisibles este tipo de situaciones, como mencionas, la ansiedad, los problemas de personalidad? ¿Siempre habían sido considerados discapacidades? Ese es el punto que tienen muchas personas, esta problemática, porque generalmente se enfrentan al no reconocimiento de esa discapacidad. Entonces, hay ocasiones en que algunas veces las características de esta discapacidad les impiden en principio un diagnóstico. Por ejemplo, las personas con la condición del espectro autista, hay algunas características de los niños, por ejemplo, que no son tolerantes a la frustración, que les cuesta socializar, y este tipo de características en ocasiones se confunden con que es un niño maleducado, es un niño berrinchudo, y eso es lo que impide generalmente determinar un diagnóstico y por consiguiente determinar la discapacidad. Y ahí es en esas situaciones donde empiezan a ser discriminados, como tú mencionas, se les etiqueta como un niño latoso. ¿Y qué pasa? Que el grupo, ¿no? El grupo de amigos lo va aislando, no te juntes con él, y en realidad tiene una discapacidad. En tu experiencia como asesora jurídica, ¿qué situaciones como la que menciono se ven ellos más afectados, más discriminados? Sí, mire, esa discapacidad, como lo comentamos, empieza desde que no se le reconoce esa discapacidad. Concretamente, a mí como asesora me ha tocado ver
el caso, vamos a señalar ahorita Carlitos para proteger sus datos personales. La mamá de Carlitos acudió a la Secretaría de Bienestar a solicitar el apoyo económico que se les presta a este grupo vulnerable. El procedimiento que se sigue en esa dependencia es que son entrevistados por un servidor público. Al momento en que la mamá de Carlitos expone la condición que tiene, él tiene la condición del espectro autista, le es informado que no tiene derecho a ese apoyo, toda vez que para ellos no existe discapacidad. Para ellos la discapacidad es que el niño dependa directamente de la persona, de la mamá, de que no se pueda valer por sí misma. Incluso en algunas ocasiones también me han comentado mamás que van a solicitar el apoyo, que se les informa, llevan el certificado de discapacidad y de todo modo le dicen, ¿sabes qué? Necesito que me traigas al niño para yo ver si tiene o no esa discapacidad. Por ejemplo, en este caso que estoy planteando, se le apoyó, la estrategia que se siguió para apoyar a Carlitos fue presentar por escrito la petición, obviamente para cumplir con los requisitos que se le solicitan, como el acta de nacimiento, el comprobante de domicilio, entre otros. Esperamos un plazo razonable para que nos contestaran, obviamente ante la omisión. Promovimos el juicio de amparo indirecto, señalando como acto reclamado la omisión del incorporar al menor al programa de pensión para personas con discapacidad. El juez que conoció del juicio de amparo afortunadamente admitió la demanda y en el incidente de suspensión determinó que las autoridades responsables deberían de concluir con el procedimiento respectivo y en su caso otorgarles el apoyo a Carlitos. Bien, ahí licenciada, tú tuviste esta suerte y este tino de presentar estos argumentos y de que el juez fuera sensible. Vamos a hacer una pausa y de regreso nos sigues compartiendo estos casos concretos en los que ustedes desde la Defensoría Pública han podido hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidades invisibles. Vamos a la pausa, regresamos. Ya estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros, estamos conversando sobre discapacidades invisibles. Abogada, nos comentabas el caso de un menor que le estaban negando un apoyo económico porque no, digamos, acreditaba que tenía una discapacidad, pero ¿qué otros derechos se ven afectados de las personas que tienen estas discapacidades invisibles? Así es, sobre todo en cuanto a la niñez se ve un poquito más afectada, por ejemplo, cuando se les discrimina en sus derechos de educación y los ajustes razonables. Por citar otro ejemplo, el caso de Juanito también, protegiendo su identidad, Juan cursaba el 6º grado de primaria. Él era un niño que no respetaba la autoridad de los maestros, golpeaba a sus compañeros y no prestaba la debida atención en clases. La política de la escuela determinó que por cada reporte de conducta inadecuada se le iban generando puntos. Juanito llega a los 100 puntos y es allí donde se determina suspenderlo definitivamente de la escuela. En este caso concreto se le promovió, a través de la mamá, se promovió el juicio de amparo indirecto porque se le vulneraba su derecho de educación, así como los ajustes razonables que se debieron implementar en la escuela. ¿Qué es esto, abogada, de ajustes razonables? ¿Qué es lo que tenía que hacer la autoridad? Los ajustes razonables son aquellas modificaciones que toda autoridad debe de realizar en cada caso particular para que una persona tenga la accesibilidad y que no se le impida su pleno desarrollo de sus derechos. Concretamente, en el caso, pues la escuela determinó simplemente suspenderlo y olvidarse de la situación de Juan. ¿Qué es lo que hizo el juez al admitir la demanda? También concedió la suspensión para el efecto de que Juan continuara cursando el 6º grado y además lo canalizó al área psicológica del DIF
para que se le prestara ese apoyo que en su momento debió haber sido aportado. Desde el inicio, ¿no? Y por Así parte es. de la escuela. Abogada, en estos casos que nos has expuesto, es muy claro que los niños, por ser menores, tienen ese acompañamiento de sus padres, van notando esta situación y acuden, ¿no?, con ustedes. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, los adultos mayores o no tan mayores que tienen problemas, por ejemplo, de ansiedad o estos trastornos de personalidad? ¿Qué les dirías tú? ¿Cómo pueden acercarse y tener los servicios de asesores especializados, como incluso para mejorar su calidad de vida, no sé, en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Así es. De conformidad con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, toda persona tiene capacidad jurídica. Entonces, esta persona puede por ella misma promover el juicio de amparo. Nos ha tocado casos en los que efectivamente esta persona, con los impedimentos que se tiene por la discapacidad, a veces nos apoyamos con los familiares, con los hermanos, con los papás, para que ellos nos apoyan a exponer la situación, que a lo mejor la persona le es complicado, pero a final de cuentas se respeta su personalidad, su capacidad jurídica para acudir a acceder a la administración de justicia. Entonces, este tipo de cuestiones es una ayuda conjunta. Nosotros podemos hacer valer los derechos, proteger a través de los medios de defensa, pero también pues es la ayuda tanto de los familiares, los apoyos que ellos tienen para poder acceder a que se defiendan sus derechos. Porque ¿cuáles serían los obstáculos a los que ellos se enfrentan si no cuentan con un asesor jurídico que los lleve de la mano? Por ejemplo, al querer hacer efectivos, quizás una pensión también, ¿no? Un apoyo de un programa gubernamental y que al adulto le digan, pues yo te veo entero, ¿no? ¿Cuál es tu problema? Así es. Generalmente las personas actualmente nos hemos enfrentado a que de entrada no les reconozcan la discapacidad, de que no les quieran emitir el certificado de discapacidad. En principio partimos de ese tipo de cuestiones. También pues en algunos casos ya muy contados, afortunadamente los jueces ya reconocen la capacidad jurídica, pero sí, realmente a veces que vaya a ratificar, nosotros presentamos la demanda y a veces piden ir a ver a la persona para cerciorarse de la situación de quien está promoviendo. Pero a final de cuentas, ya sí existe obstáculos, pero poco a poco se han ido disminuyendo. ¿Sientes que hemos avanzado? ¿Sientes que hemos avanzado sobre todo en la parte de acceso a la justicia? En cuanto al acceso a la justicia, pienso que sí hay un avance, ya hay sensibilización por parte de la mayoría de los jueces de distrito, que es donde nosotros acudimos generalmente, y sí hay una sensibilización y ya hay una concientización en cuanto a aportarles los ajustes razonables, así como los ajustes de procedimiento. Sin embargo, hay algunas dependencias, como el caso que planteé, que pues todavía se niegan a reconocer esas discapacidades, y es ahí donde viene ahí es donde está el obstáculo y donde viene el apoyo de ustedes como asesores especializados. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre este tema. No se vaya, en un momento regresamos. La expresión vulnerable se aplica a la persona que es débil o que puede ser afectado fácilmente porque no sabe o no puede defenderse. Esta desventaja, lo que llamaría falta de conocimientos, induce a los sujetos a la toma de decisiones perjudiciales para ellos y su entorno social. Por ello, corresponde al profesional del derecho adoptar medidas preventivas que aseguren la validez de los actos jurídicos realizados con su intervención. Deben recibir asesoría por el simple hecho de ser personas acreedoras de garantías y derechos que los protegen. Esto mismo para poder tener un sano desarrollo en los ámbitos en los que ellos se desenvuelven, mismos que han sido objeto de discriminación, violencia y censura. Se trata de proteger a los grupos vulnerables y cerrar paso a brecha de la desigualdad. La Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el que los servidores de asesoría jurídica
se presentan preferentemente a las personas que por diferentes factores enfrentan situaciones de riesgo o discriminación. Porque han provocado desequilibrios sociales, víctimas de violación a derechos, no se dispone la información adecuada. Recibir asesoría jurídica especializada para su bienestar social, acceso directo a la información legal de su grupo o situación. Tomando en consideración las distinciones culturales, económicas y políticas, deben contar con posibilidades de ser escuchadas y acompañadas en los procesos de protección y defensa, procuración de justicia, esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables, en búsqueda de una integral reparación del daño causado. Requieren medios de compensación para subsanar su posición de desventaja, a fin de hacer posible el pleno goce de sus derechos. Estamos en la parte final del programa de hoy conversando sobre las discapacidades invisibles. Abogada, háblanos ahora sobre el trabajo que están haciendo desde la Defensoría Pública, cómo han mejorado este servicio de atención a personas con discapacidad. Así es. En el Instituto Federal de Defensoría Pública habemos asesores jurídicos federales especializados en atención a personas con discapacidad en todo el país. Además, con la actual administración de nuestro instituto, existe mayor accesibilidad para acudir a nuestros servicios, desde acudir a las oficinas que se encuentran en todo el país a través de la línea Defensatel 802 24 24 26, así como los medios sociales. Incluso hay casos donde la persona no puede acceder a nosotros por una tercera persona, por cuestiones económicas o porque la propia discapacidad lo impide. En estos casos atendemos a la persona y hemos acudido a su domicilio para prestarle el servicio o para recabar sus firmas. Actualmente en el instituto se ha procurado una capacitación constante para sus asesores, pero sobre todo también se concientiza, se ha capacitado y concientizado, sensibilizado a todo el personal, porque la atención, el servicio de representación que nosotros damos no simplemente es presentar los escritos, los medios de defensa, sino también a la par es dar una atención con empatía, con sensibilización y con respeto a la dignidad de la persona. Entonces, esta cuestión van a la par y eso es lo que conjunta el servicio de atención que nosotros prestamos. ¿Con qué herramientas cuentan ustedes? Me viene ahorita a la mente, se acaba de actualizar el protocolo para los jueces, para los juzgadores, en casos para que involucren a personas con discapacidad, pero yo sé que ustedes tienen su propio protocolo ya de atención a personas que están en esta situación. Así es. El instituto generalmente, nosotros como asesores, debemos de cumplir con ciertas formalidades para prestar la atención a las personas, pero esencialmente los principios básicos que va a ser para atender a una persona es el respeto a su dignidad y es a través de los implementos necesarios que ellos requieren, a través de los ajustes razonables e incluso también ahorita se han actualizado algunos edificios para que la persona pueda ya entrar con el apoyo de piso podotáctil, con los señalamientos en braille y actualmente los servidores públicos del instituto nos estamos capacitando en lenguas de señas mexicanas para dar una atención con inclusividad a este grupo vulnerable. Y muy importante porque a través de su propia lengua pienso que se sentirán más identificados con ustedes, entenderán mejor de qué se trata y bueno, al final pues más satisfacción al recibir estos servicios, ¿no? Así es, generarles mayor confianza y de que están con personas que nos hemos capacitado constantemente para prestarles el servicio que requieren. En todo este contexto, abogada, ¿cuáles dirías tú que son las áreas de oportunidad o los retos que tiene frente a sí la Defensoría Pública para dar atención a este grupo vulnerable y en particular a quienes tienen estas discapacidades que no se ven a simple vista?
El reto constante que tenemos es la difusión del servicio. Esto se ha logrado también cuando nosotros prestamos la atención a una persona y su asunto resulta favorable, ella nos va a recomendar con otras personas con la misma situación. Concretamente en las personas con discapacidades no visibles, es eso propiamente, que se visibilice la discapacidad y por consiguiente que se le otorguen los derechos que le corresponden por pertenecer a este grupo vulnerable. Entonces, recuérdanos un poco cómo se pueden acercar para que ustedes les brinden este servicio. Ya nos mencionabas el número de Defensatel, que si se enteran a través de otras personas, bueno, recomiendan los servicios de la asesoría jurídica, pero tengo entendido que ustedes también de repente hacen como jornadas como para difundir sus servicios, ¿no? Van a algunos hospitales, cuéntanos cómo lo hacen. Así es, acudimos, por ejemplo, a los centros de atención múltiple, nos acercamos con asociaciones que se encuentran representando a personas del sector vulnerable. Así también participamos en los eventos que se realizan con relación a las personas con discapacidad. Anteriormente acaba de pasar el día de la condición del espectro autista, participamos y difundimos nuestro servicio. Asimismo, también en Facebook se encuentra la página del instituto donde la persona puede acceder por cualquier forma. Licenciada, pues te agradecemos mucho el que hayas estado con nosotros en el programa de hoy, y para finalizar me gustaría conocer tu experiencia. ¿A ti qué te deja como asesora jurídica especializada darles esta atención a las personas que más lo necesitan, que quizás, hablando de las discapacidades invisibles, ni siquiera han sido diagnosticadas, que tienen esta discapacidad y que enfrentan situaciones de discriminación? Como asesora jurídica, a mí me ha dejado una satisfacción de poder ayudar a este grupo vulnerable. Realmente cuando la persona acude y nos dice es que me negaron este apoyo o es que me negaron la pensión, alguna cuestión por el estilo, y se logra que se le respeten los derechos, de verdad, en mi caso es una satisfacción de pertenecer al instituto y que nos dé la oportunidad de tener estas experiencias para con las personas, sobre todo porque es un grupo vulnerable realmente que necesita el apoyo jurídico, y pues que nosotros se lo demos gracias al instituto, pues realmente es una satisfacción. Y de manera gratuita. Licenciada Jenny Elizabeth Medina Guzmán, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Gracias a usted. A usted también, gracias por su atención. Soy Verónica González, nos despedimos con una dosis de cultura. Les saludo desde el emblemático barrio de San Ángel, al sur de la Ciudad de México, para invitarles a ampliar sus territorios de placer, esta vez en el Museo del Carmen. Vamos a conocerlo. El Museo del Carmen tiene como sede el antiguo Colegio San Ángelo Mártir, uno de los monumentos históricos nacionales que fue construido por los frailes carmelitas descalzos. Este edificio es un paradigma de la arquitectura religiosa y una de las más bellas fundaciones novohispanas. Una de las características más notables de este recinto es su sobriedad y la armonía de sus proporciones. Para algunos, refleja el anhelo de oración y contemplación de sus fundadores. Aquí encontrarán esencialmente arte sacro novohispano, herencia de los carmelitas que contrataron a los mejores artistas de la época, como Cristóbal de Villalpando, Juan Correa y Miguel Cabrera, entre otros. Podrán disfrutar del claustro con sus juegos de luz y sombra, de los lavabos, que son una auténtica joya en Talavera poblana, la sacristía, un punto de encuentro de las más refinadas expresiones artísticas novohispanas, la capilla doméstica y su retablo barroco, que es el único ejemplar que sobrevivió al paso del tiempo. El museo también cuenta con piezas que atesoran la fantasía y memoria de nuestro país, como las 12 momias halladas por soldados revolucionarios y fotografías antiguas. Hasta aquí nuestro recorrido por el Museo del Carmen, donde podrán disfrutar de importantes piezas novohispanas.